En 1884, cuando McGiffen se graduó, la Armada estadounidense pasaba por un momento difícil. Algunos miembros del Congreso creían que no hacía falta construir una Armada Nacional fuerte, ya que Estados Unidos contaba con la protección de los dos grandes océanos. McGiffen regresó a su tierra natal con un subsidio de desempleo de $1000. En ese momento estalló una guerra naval al otro lado del mundo, la guerra naval sino-francesa en Ma Tian. McGiffen leyó en el periódico que los chinos fueron derrotados y pensó que ese antiguo imperio necesitaba de una armada. En abril de 1885, Philo Norton McGiffen llegó al puerto Tianjin de China, pero descubrió que la guerra había terminado. El cónsul estadounidense en Tianjin le presentó a Li Hongzhang. McGiffen contó a su familia en una carta que al principio este mandarín no confiaba en él porque era muy joven, con solo 24 años. Él se defendió de la siguiente forma: he recorrido 8000 millas para asistir a los chinos. Lo que puedo ofrecerle no son mis 24 años de edad, sino las capacidades de un oficial naval bien formado. Después de pasar exámenes de artillería, navegación, astronomía, álgebra, trigonometría y técnica de dibujo de curvas, McGiffen fue contratado como profesor de navegación y artillería en la recién fundada Escuela Naval de Tianjin. Cuando Philo Norton McGiffen llegó a China en 1885 con sus 24 años, le tocó el periodo de grandes construcciones de la Armada Peiyang. Pasó los siguientes 10 años en China y presenció tanto la prosperidad como los fracasos de la Armada del Imperio Qing. Después de la gran discusión sobre la defensa costera en 1874, las provincias costeras crearon sus propias marinas, que se convirtieron en fuerzas navales regionales independientes. Después del fracaso catastrófico de la Armada de Fujian en la Guerra Naval Sino-Francesa en 1884, los gobernantes chinos se dieron cuenta de que las fuerzas navales de China necesitaban una administración central. En octubre de 1885 se fundó la Oficina de Asuntos Navales, lo cual significó que la Armada China se convirtiera en una fuerza militar independiente.总理衙门是管国内对外事务，相当于外交部；海军衙门是管相当于向西方学习的发改委。这种性质，凡是向西方学习的都归海军衙门。El jefe de este recién fundado órgano fue Yi Xuan, príncipe Chun y padre biológico del emperador Quanzhou. Él también fue el patrocinador político de Li Hongzhang. Sin embargo, como padre del emperador, tenía deberes más urgentes que desarrollar la fuerza naval y construir ferrocarriles. 顺亲王奕轩上台以后，他考虑的最大的问题是他这个儿子早一点掌权亲政，这个是天大的事儿。海军衙门这个总管全国近代化建设的这个重要的机构，根本就没有起到他的职责。 Siendo jefe general de asuntos navales, Yi Xuan tenía el derecho de cobrar impuestos de las provincias bajo el pretexto de construir la defensa costera. Sin embargo, para que su hijo pudiera tomar el poder lo antes posible, Yi Xuan estaba concentrado en los planes de retiro de la emperatriz Cixi, es decir, en la construcción del bien conocido Palacio de Verano. En 1885, el mismo año en que se fundó la Oficina de Asuntos Navales, Li Hongzhang, el virrey de Chili y ministro de Peiyang de 62 años, se reunió por primera vez con Ito Hirobumi de 44 años en Tianjin. Ito Hirobumi fue un gran político japonés durante la época Meiji, presidió la elaboración de la primera constitución de Japón y asumió el cargo de primer ministro en 4 ocasiones.
El motivo de la visita de Ito Hirobumi fue el conflicto chino-japonés en la rebelión coreana en 1884. La actitud de Lee fue muy dura. Hicimos lo correcto en Corea. Si las relaciones entre China y Japón se rompen por eso, estamos dispuestos a declarar la guerra. Durante los 3 años anteriores, China y Japón habían tenido varios conflictos relacionados con Corea. Durante la insurgencia militar de 1882, los navíos de ambos países patrullaban las costas coreanas, amenazándose mutuamente. En la rebelión coreana de 1884, Japón se sorprendió por la reacción rápida de los ejércitos chinos. Desde aquel entonces, China se convirtió en su enemigo imaginario. 1882年の7月から8月にかけて起きた海軍の拡張というものが本格的に構想されるようになります。その時に出した海軍の、軍備拡張計画にははっきりと出てきます。新国の海軍に対する対抗というものがですね。En 1885, Li Hongchang e Ito Hirobumi firmaron el Tratado de Tianjin, acordando lo siguiente. En el futuro, cuando suceda algún otro problema en Corea, China y Japón deberán de notificarse por escrito el uno al otro antes de enviar fuerzas armadas. Esta cláusula concedió a Japón el derecho a mandar tropas a Corea igual que China, y creó problemas ocultos que se mostrarían más tarde durante la guerra de Chiawu. Después de la reunión, Li Hongchang advirtió a la Oficina de Asuntos Exteriores: dentro de 10 años, Japón será rico y poderoso, pero todavía no constituye nuestra amenaza más inminente. Mientras tanto, el comentario de Ito Hirobumi sobre el futuro de Qin fue: algunos temen que en 3 años China sea muy fuerte, pero en mi opinión esto es imposible. Allá la selección de los funcionarios civiles todavía se hace por medio de exámenes anticuados, y la selección de los generales se hace a través de combates con armas tradicionales poco utilizadas hoy en día. Cualquier modificación o intento de variar enfrentará gran oposición. Dicen que la administración de su ejército y de su armada es muy ordenada, pero a mí no me parece. Los dos excelentes políticos, Li Hongchang e Ito Hirobumi, ya preveían perfectamente el destino de China y de Japón. Lo que pasó fue que la opinión de Ito Hirobumi se convirtió en el consenso del pueblo japonés, mientras casi todos los chinos acusaron a Li de alarmismo. En 1875, en su reunión con Mori Arinori, ministro de Japón acreditado en China, Li Hongchang dirigió críticas muy duras contra la occidentalización de Japón en cuestión de vestimenta y costumbres. 10 años después, en 1885, en su primera reunión con Ito Hirobumi, Li aún fue capaz de intimidarlo con la amenaza de declarar la guerra. Otros 10 años más tarde, la segunda reunión de Li Hongchang con Ito Hirobumi sucedió en la mesa de negociaciones de Shimonoseki, en Japón. En 1886, Philo Norton McGeffen, profesor estadounidense de la Escuela Naval de Tianjin, visitó Japón durante las vacaciones y se asombró por los cambios radicales que había vivido el país en los últimos 18 años. Escribió un reportaje para un periódico de su tierra natal. Es un pueblo inteligente. Han introducido nuestros sistemas de telegrama, aduanas y banco y han fundido exquisitas monedas de plata. En la Universidad de Tokio hay aparatos con los que se realizan los experimentos más avanzados. Traducen y usan los mejores libros de texto. Hay que tomar en consideración que hace 20 años no tenían nada. En tan poco tiempo, Japón se ha convertido en el país más emprendedor del mundo. Un cambio increíble. En 1885, un año antes de la visita de McGeffen, un pensador japonés, Fukusawa Yukichi, publicó un artículo titulado «Una propuesta para separarse de Asia» en el diario Novedades. En lugar de esperar el progreso de los vecinos para conseguir algún tipo de prosperidad común junto con Asia Oriental, sería mejor que nos separáramos de Asia para seguir los pasos de las civilizaciones occidentales. Debemos tratar a China y a Corea de la misma manera que los países occidentales, y no como a vecinos nuestros.
Después de visitar los países más avanzados de Europa y América y estudiar su modo de desarrollo, Japón eligió el camino de ser una potencia militar. En realidad, antes de la visita de la delegación Iwakura en 1871, los dirigentes del gobierno Meiji habían visitado los países occidentales para estudiar su sistema militar. En 1869, al año siguiente de la fundación del gobierno Meiji, Yamagata Aritomo, Saigo Sugumichi y Sumiyoshi Kawamura partieron rumbo al occidente, lo cual fue el preludio de la modernización militar de Japón. Estas tres personas luego consiguieron altos cargos dentro del ejército y la armada de Japón. Si tomas un barco en el puerto de Uchina de Hiroshima, Japón, llegará hasta la isla Tajima en 20 minutos. En la isla está la Escuela Técnica de Cadetes de Defensa Naval que está abierta al público dentro de ciertos horarios cada día. Antes fue la famosa Escuela Naval de la isla Tajima, dedicada a la formación de personal de la Armada Imperial Japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos generales y soldados fanáticos de la Armada japonesa se graduaron de esta escuela. Después de la derrota de Japón en 1945, la escuela fue clausurada. La edificación más famosa de esta escuela es este edificio de ladrillos rojos. Dicen que todos los ladrillos fueron importados de Inglaterra. Fue un símbolo en su momento de la ascendencia británica de la recién creada Armada japonesa. En 1873, un grupo de 34 profesores dirigido por Archibald Lucius Douglas, un contraalmirante británico, arribó a Japón. Este joven oficial naval, más tarde, llegó a ser vicealmirante de la Armada británica y comandante en jefe de la flota de América del Norte. Durante su estancia de 2 años en Japón, hizo enormes contribuciones a la construcción de la Armada japonesa. Estableció las normas de las academias navales de Japón basándose en las normas británicas y enseñó técnicas de medición, manejo de aparatos, artillería, construcción naval y otras disciplinas en la Escuela Naval de Tsukiji, Tokio. The Japanese naval leadership understood that to put in place a national or domestic system, they put in place a system that works on parallel tracks. Whilst they try to import expertise to set up their institutions and put them up to speed, they're also sending overseas different type of students to keep abreast with the latest technologies. En 1874, Henry N. Shore, un oficial naval británico, vino a Maui, China. En su libro La navegación de ave fría, hay una descripción de los estudiantes de la Armada china. Son pálidos y flacos, muy serios para sus 16 o 17 años de edad. Es evidente la falta de ejercicios físicos. Durante las clases pueden comunicarse con los profesores en un inglés fluido, pero durante el descanso no quieren hacer nada más que reposar bajo el sol. Es falta de espíritu. Mejor ponerlos en santuarios que nombrarlos oficiales de la Armada. En China, la selección de funcionarios a través del sistema de exámenes imperiales era una tradición harto respetada. En la publicidad de las escuelas navales aparecían los siguientes mensajes para atraer buenos estudiantes. Los mejores graduados pueden ser designados capitán, rango equivalente a alto funcionario de nivel 2 o nivel 3. La comparación entre los rangos de la Armada y los funcionarios civiles tuvo una influencia negativa. Los estudiantes se sintieron inferiores a los funcionarios y perdieron el sentido del honor y la lealtad de los militares. Si la Armada de Japón fue una copia de la Armada británica, el ejército de Japón aprendió de Francia al principio y luego de Prusia. Oyama Iwao, el fundador de las fuerzas terrestres japonesas, estudiaba en Europa en 1870, cuando presenció la victoria alemana en la guerra franco-prusiana. Después de regresar a Japón, abogaba por imitar las prácticas militares alemanas.
その日本陸軍がなぜドイツ式に変わったかといえば、ドイツの場合には皇帝による直接的な指揮権、これを統帥権と言いますけれども、これに倣って日本も天皇の直属部隊というコンセプトのもとに日本の軍隊が言ってみれば近代化を進めてまいります。他从德国拿到了经验，所以他愿意按照德国的这个宪法来制定他的大日本帝国宪法。参考的这个，他请了相当多的国际法的老师来给他们讲课，讲完之后，他们觉得这个更适合于日本，能够保留天皇，能够更好的发挥他们的军队的作用，能够更好的贯彻他的这个弱肉强食这种理论。那么德国是一个非常好的榜样。En 1889, Japón promulgó su primera constitución. Dicha constitución, elaborada por Ito Hirobumi, reflejaba las principales directrices políticas de los dirigentes del gobierno Meiji y poseía un significado fundamental para la modernización de Japón. Sin embargo, también preparó el terreno para lo que sería una problemática futura. La Constitución determinó la posición suprema del Mikado, estipulaba que el Mikado japonés era el comandante en jefe de la Fuerza Armada y del Ejército. 天皇のある意味では私の兵、私兵、日本の軍隊は後に天皇の軍隊、いわゆる皇軍。军队不是听政府的，而是军队要直接听天皇的。日本军队的权力是极其巨大的，而且直接服从于日本天皇。Tokio, Japón, la residencia del Mikado. Antes del año 1868, el Mikado vivía en Kioto y no tenía control sobre la administración del país. En aquel entonces Tokio se llamaba Edo y era el cuartel general del shogun. Durante la época del shogunato en Japón, el shogun era el dueño real del poder nacional. Después de la restauración Meiji, para unificar a la gente y propagar la potencia del reino de Dios, el Mikado se convirtió de nuevo en el núcleo del país. Al principio de la era Meiji, Japón comenzó a adoptar lentamente los conceptos de nación y ciudadanía. 明治という国家が出来上がった時に、やはりその天皇によって自分たちはいろいろな生活ができるんだという考え方を刷り込ませられる。それがいわゆる学校教育の中での問題。En el año 1890, el Mikado japonés promulgó el Edicto de Educación. Siempre respetar la Constitución y obedecer las leyes, mostrar valentía y lealtad en situaciones críticas para proteger la tierra infinita del Mikado. もう体で覚えさせるわけですよ。毎日毎日そういう教育書を読むことによって、もうずーっと体にもう染み通っていくわけですね。もう天皇、一番天皇陛下が我々の国を守ってくださるんだと、この方が全てを国の天皇のために自分は死んでもいいんだという考え方を持たせるように、それは戦略です。Durante 20 años, los reformistas de la era Meiji reconstruyeron el país. El Mikado fue puesto en un altar, toda la gente deseaba sacrificarse por él. La famosa escuela naval de la isla Tajima se convirtió en una de máquinas de matar. En 1884, cuando estalló un golpe militar en Corea, los políticos más duros de Japón intentaban invadir China, pero Ito Hirobumi señaló: ahora China acaba de iniciar una reforma. Todo el país lucha con decisión por ser poderoso. Sin embargo, dentro de 2 años, caerán en comodidades. Como dicen los occidentales, van a echarse a dormir otra vez. Si declaramos la guerra contra China en este momento, esto equivaldría a urgirles a desarrollarse. La reconciliación temporal es la mejor solución. Mientras tanto, debemos enfocarnos en la construcción de vías férreas, en el desarrollo de la armada y en la emisión de billetes. Dentro de 3 o 5 años, nuestro gobierno y nuestros comerciantes disfrutarán de abundancia. Entonces, observaremos la situación de China. Por el momento, no debemos hacer nada. El
El periodo entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XIX fue el momento clave que decidió el destino de ambos países. La Armada china iba en decadencia, mientras que la Armada japonesa se desarrollaba rápidamente. En 1888, la recién establecida Armada Beiyang era más grande y más fuerte que la Armada japonesa. La corte y el pueblo chinos creían que no era necesario poner especial atención en la defensa costera. Sin embargo, justamente fue a finales de los años 80 cuando Japón emprendió la gran construcción de su armada. Aunque ya en los primeros años de la época Meiji, el Mikado declaró en un edicto que la construcción de la armada debe ser considerada como la primera prioridad, el país tenía muy escasos recursos financieros, y mientras que el ejército controlaba la mayoría del presupuesto militar, el desarrollo de la Armada de Japón encontraba numerosos obstáculos. Después de la sublevación en Corea en 1882, todos los ministros y secretarios de Marina de Japón insistían en construir más buques de guerra. En 1885, Saigo Sugumichi fue nombrado ministro de Marina. En 1886 propuso la primera fase del plan de expansión de armamentos, emitiendo bonos navales por 17 millones de yenes. Para combatir contra las gigantescas naves Tingyuan y Qinyuan de China, se construyeron 3 cruceros llamados Itsukushima, Matsushima y Hashidate, nombres provenientes de 3 paisajes famosos de Japón. Por lo tanto, también fueron conocidos como los navíos de los 3 paisajes. En 1889, la propuesta de la segunda fase del plan de expansión de armamentos de Saigo Sugumichi fue rechazada. Los sucesores de Saigo, Kabayama Sukenori y Nire Kagenori, volvieron a presentar dicha propuesta, pero fueron rechazados también. 1893年、内閣総理大臣で伊藤博文が、天皇の消直というものを手に入れて、衆議院の主流派を交渉してですね、で妥協を図るわけですね。El 10 de febrero de 1893, el Mikado Meiji dio una orden real. En los próximos 6 años, se transferirían 300.000 yenes por año del Tesoro Público como subvención para la construcción de navíos, además de que todos los funcionarios civiles y militares deberían entregar un 10% de su salario mensual para la construcción de buques de guerra. 300.000 yenes eran más del 10% de los fondos imperiales. Dicho gesto conmovió a todos los japoneses. Los legisladores ofrecieron un 25% de sus salarios para la construcción naval por iniciativa propia. En vísperas de la guerra de Chiawu, la marina japonesa ya contaba con 31 buques de guerra, 26 barcos torpederos, los navíos de los 3 paisajes ya estaban terminados. La nave Yoshino también había entrado en servicio. Habían sido establecidas instituciones como la oficina del comandante de la Armada y el Ministerio de Orden Militar. Japón ya contaba con las flotas permanentes. Saburo Toyama, un estudioso de la historia de Japón, menciona en su obra Historia de la Armada de Japón: aunque parece que la guerra de Chiawu llegó de manera apresurosa, podemos decir que la Armada japonesa ya estaba bien equipada y bien preparada. En 1887 se fundó otra escuela naval china, la Escuela Naval del Lago Kunming. La sede de la escuela se encontraba en el pintoresco Palacio de Verano. Era una escuela especial. Afirmaron que su objetivo era la selección y formación naval de los hijos de los nobles mandarines. Cuando la emperatriz Cixi estaba en el palacio, los cadetes del departamento interior de la escuela se encargaban de la preparación de los barcos, mientras los del departamento exterior se encargaban de la instalación de las lámparas eléctricas en el Palacio de Verano y el Jardín Occidental. Aquí se muestran fotos de los cadetes de esta escuela. Utilizaban el lujoso palacio para estudios marítimos y el tranquilo lago para preparar la batalla naval. Realizar entrenamientos navales en el Palacio de Verano podía justificar los gastos del Ministerio de Marina.
En 1889, después de celebrarse su boda, el emperador Quanzhou ascendió al trono oficialmente, liberando de una gran carga espiritual a su padre Yi Xuan. En 1891, el Ministerio de Hacienda presentó un memorial al emperador. Debido a la escasez de fondos, y ya que no hay intrusiones en la costa, solicitamos suspender la compra de buques y maquinarias para la Armada Beiyang y la Armada Nanyang por 2 años. China ya estaba al borde de la crisis, pero aún no lo sabía.